Hola, ¿cómo están? Bueno, esta cápsula tiene como objetivo eh, entregarles la respuesta o cómo debiesen haber resolvido el control de estimación de requerimientos del paciente pediátrico hospitalizado que hicimos el 4 de abril de este año, ¿ya? Entonces, el control tenía solamente un caso y solamente debían desarrollar 3 preguntas, de las cuales 2 se evaluaban y una tenía una evaluación formativa. Y el caso dice así: paciente de sexo femenino de 5 meses 10 días se encuentra hospitalizada en el servicio de pediatría por un cuadro respiratorio agudo, y entre paréntesis aparece el factor de patología que es de más 10% del gasto energético en reposo. Al examen físico se observa decaída, con naricera de alto flujo, abdomen blando, depresible e indoloro, piel sana, sin signos de deshidratación. Al ingreso, la madre de la paciente refiere que su hija toma en casa una fórmula de inicio 150 ml cada 4 horas por 6 veces al día. Sin embargo, desde ayer ha rechazado casi toda la mamadera y solo ha logrado tomar la mitad en cada toma. Los exámenes de laboratorio: no hay exámenes disponibles. Tenemos el peso actual, la talla actual, y el diagnóstico nutricional objetivo era una lactante menor, sexo femenino, normopeso y talla normal. Y lo que debían desarrollar ustedes primero era el diagnóstico nutricional objetivo, donde se debe detallar y justificar brevemente el puntaje otorgado en cada pregunta. Entonces, acá en la segunda hoja teníamos los anexos, y dentro de los anexos tenemos esta información. La variable número 1, que sería esta variable de evaluación subjetiva, dice: está el paciente en un estado nutricional deficiente juzgado con la evaluación subjetiva, grasa subcutánea y o masa muscular disminuida y o cara hueca. Y en este caso, el examen físico que nos muestra decaída no es parte de la grasa subcutánea, de la masa muscular disminuida o cara hueca. Por lo tanto, esto no aplica como parte de la evaluación subclínica subjetiva. Naricera alto flujo tampoco. El abdomen blando, depresible e indoloro implica que es un abdomen normal, que no tiene dolor, está blando. Si yo lo toco, está depresible, no es un abdomen duro, por lo tanto está normal. La piel sana, piel normal, y sin signos de deshidratación, por lo tanto está bien. Entonces, en la primera pregunta le damos, voy a agregar aquí una página. En la primera pregunta, es la del Strong Kids, en la pregunta o en la variable 1, que corresponde a la evaluación clínica subjetiva, le damos 0 puntos, porque no hay signos de, de estado nutricional deficiente. Entonces, deficiente. En la pregunta número 2 dice: ¿hay una enfermedad subyacente con un riesgo de desnutrición o cirugía mayor? Y a continuación ustedes tenían esta misma tabla, que es donde aparecen las enfermedades de riesgo, ¿ya? Anorexia no tienen, quemadura tampoco, displasia tampoco, enfermedad celíaca tampoco, fibrosis quística tampoco, prematurez no, enfermedad cardíaca no, enfermedad infecciosa no, enfermedad inflamatoria intestinal no, cáncer no, enfermedad hepática no, enfermedad renal no, pancreatitis no, síndrome de intestino corto no, enfermedad muscular, metabólica tampoco, trauma no, discapacidad o retraso mental, espera de cirugía no específico no. Por lo tanto, ella estaba por un cuadro respiratorio agudo que no tiene relación con esto. Por lo tanto, en la pregunta 2, riesgo de enfermedad,
0 puntos. ¿Por qué? Porque no hay enfermedad de riesgo. En la pregunta número 3, de ingesta nutricional y pérdida, ingesta y pérdidas. Vamos a revisar algunos de los siguientes aspectos presentes. Diarrea excesiva. Veamos. ¿Por qué ingresó? Ingresó la paciente, diarrea, no hay dentro de las indicaciones que hay diarrea. Por lo tanto, no hay diarrea. Chuta. Diarrea no. Reducción de la ingesta, ¿ya? Y sí, al ingreso la madre de la paciente refiere que la hija en la casa toma tanto, sin embargo, desde ayer ha rechazado casi todas las mameras y solo ha logrado la mitad en cada toma, ¿ya? Y la reducción de la ingesta, sí. Incapacidad de consumir debido a dolor, no está esa información, por lo tanto no, como tenemos una, porque hay reducción de ingesta. Por lo tanto, le otorgamos un punto. Y la pregunta número 4 dice, ¿hay pérdida de peso o no presenta aumento de peso en menores de un año? Respecto al peso, no hay información. ¿Por qué no hay información? Ustedes se preguntarán, porque aquí solamente tenemos el peso actual, pero no hay más información. No hay info de pérdida de peso, solamente la información que tenemos es que no ha consumido alimentos. Entonces, no hay información, tenemos 0 puntos. Total nos da un punto, y un punto es riesgo medio. ¿Ya? Pero el diagnóstico nutricional subjetivo debe ser completo. Por lo tanto, el diagnóstico nutricional subjetivo es una lactante menor, sexo femenino, con riesgo medio de malnutrición. No sirve si ponen riesgo de malnutrición, riesgo de desnutrición tampoco sirve porque es un riesgo de malnutrición. Así es la clasificación del Strong Kids. No hace referencia a desnutrición o a obesidad o a sobrepeso. Solamente hace referencia a un estado de malnutrición, ¿ya? Por lo tanto, ese era el diagnóstico nutricional subjetivo. La pregunta 1. Ya, ahora la pregunta número 2, ya tenemos resuelta esta. La pregunta número 2, que era netamente formativo, dice, indique el diagnóstico nutricional integrado. Recuerden que en la clase les pasé que el diagnóstico nutricional integrado, ¿ya? Es finalmente, yo para obtener eso tengo que tener el diagnóstico nutricional objetivo, el diagnóstico nutricional subjetivo y el ODIN, ¿no? Otros diagnósticos de índole nutricional, y ahí yo considero un diagnóstico nutricional subjetivo. ODIN no tenemos, y el objetivo que decía, el objetivo decía que era una lactante menor, sexo femenino, normopeso y talla normal. Por lo tanto, y por otra parte, el subjetivo decía lactante menor, sexo femenino con riesgo medio de malnutrición. Tener un riesgo medio de malnutrición implica de que uno como nutricionista o como profesional de la salud tiene que estar más atento a ese paciente. Por lo tanto, el diagnóstico nutricional subjetivo en este caso podría haber sido el diagnóstico nutricional integrado equivalente al diagnóstico nutricional subjetivo porque nos entrega que el paciente tiene un riesgo medio de malnutrición porque se encuentra con este déficit de ingesta, una disminución de la ingesta, ¿ya? Pero también podría ser el objetivo porque también nos entrega información bastante objetiva respecto a la situación actual del paciente, que tiene un normopeso y que está con talla normal. Por lo tanto, en este caso, ambas opciones iban a estar correctas, ¿ya?
Respecto al punto 3, que hay que estimar los requerimientos nutricionales de energía, de proteínas, de lípidos, de carbohidratos y de los líquidos, ¿ya? Ustedes tenían toda la información acá para poder haber desarrollado esto, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar punto por punto. Esta es la pregunta número 3. Y lo primero que vamos a estimar es la energía, ¿ya? Entonces, la energía, nosotros tenemos que utilizar estas fórmulas predictivas. Primero, ¿qué edad tiene nuestro paciente? Nuestro paciente tiene 5 meses, y lo olvidé, 5 meses y 10 días, ¿ya? 5 meses y 10 días. Por lo tanto, el paciente tiene menos de un año. Y como les dije en clase, en los pacientes menores de un año, la fórmula que mejor predice el gasto energético de los pacientes es esta fórmula que es de la FAO-OMS, ¿ya? Según el tipo de alimentación, ¿cierto? Utilizar esta no era correcto, ¿ya? Y esta FAO-OMS, como es según tipo de alimentación, y si nos devolvemos al caso, el caso dice que su hija en casa toma fórmula de inicio y no toma pecho, por lo tanto, tenemos que utilizar la fórmula láctea, ¿ya? La fórmula para fórmula láctea, ¿ya? Que sería 82.6 por peso menos 29, y eso nos va a dar las calorías. Entonces era, se me olvidó nuevamente, 82.6 por el peso menos 29,0. ¿Ya? ¿Y qué datos tenemos? Que el peso era 6,9 kilogramos, ¿cierto? Entonces tenemos 82.6. Entonces el gasto energético en reposo. 82.6 por el peso, que es 6,9 kilos, menos 29. Y esto nos da 82.6 por 6,9 menos 29. Esto nos da 540,94 calorías. ¿Ya? Esto es solamente el gasto energético en reposo. Recuerden que cuando utilizamos esta fórmula, que es gasto energético en reposo, que según el tipo de alimentación, esta ya incluye la actividad física, por lo tanto no hay que agregarla, ¿ya? Y la forma de obtener el gasto energético total, en este caso, sería con el gasto energético en reposo. A esto yo le agrego el gasto por patología, y a este resultado yo le sumo el crecimiento, ¿cierto? Tenemos en la información de acá arriba, de acá, que el factor de patología es más un 10%, ¿ya? O sea, yo al gasto energético en reposo le voy a agregar un 10%, ¿ya? Por lo tanto, una vez que yo ya tenga el gasto energético en reposo, que lo tenemos acá, yo le puedo multiplicar por 1.1. ¿Por qué? Porque el más un 10% es igual a multiplicar algo, yo multiplico, no sé, teta, lo multiplico por 1.1, y es lo mismo que al mismo agregarle más el 10%. ¿Ya? Y a este resultado yo le agrego el crecimiento. ¿Ya? Entonces, vamos, gasto energético total, el GER, que dijimos que es 540,94. A esto lo voy a multiplicar por 1.1 y a esto después le sumo el crecimiento. Voy a borrar esto.
Entonces, vamos, 540 por 94 por 1.1, esto me da 595,03. Y a esto yo le sumo el crecimiento, ¿ya? El crecimiento estaba acá, aquí está la edad, aquí está la edad, aquí está el sexo, en el caso son niñas, ahí están los meses, aquí está en años. En este caso, este paciente tiene 5 meses, 10 días. Por lo tanto, de 3 a 6 meses nos vamos con esta información, ¿ya? De 3 a 6 meses, porque el paciente está dentro del rango de 3 a 6 meses. Por lo tanto, es 17,3 por 3,7. 17,3 por 3,7 nos da 64,01 de gasto de kilocalorías por crecimiento. Entonces el crecimiento serían 64,61. 595,03 más 64,01. Y esto nos va a dar 659,04, que esto es lo mismo que decir 659 kilocalorías al día. Eso sería. Ojo, que la fórmula para obtener el gasto energético del día total tiene que ser el gasto energético en reposo por el factor de patología. Y a esto le sumo el crecimiento. Esto está correcto. Si yo hago gasto energético en reposo más el crecimiento y después lo multiplico por el factor de patología, factor de patología, esto está malo. ¿Por qué? Porque si yo pensando, imaginando un ejemplo de que mi gasto energético en reposo es igual a 100, mi factor de patología, esto es solamente un ejemplo, es igual a más un 50% y el crecimiento es 50, pongamos, ¿ya? Si yo hago la forma, esta forma, yo voy a multiplicar gasto energético en reposo por el factor de patología y a esto le sumo el crecimiento, esto me va a dar 100 por 1.5, porque esto es igual a 1.5 en factor, 0.5 más 50, ¿ya? Entonces 100 por 1.5 es 150, más 50 me va a dar 200, ¿cierto? En cambio, si yo lo hago de esta forma, con gasto energético en reposo, más el crecimiento, y a este resultado lo multiplico por un factor de patología, me va a dar un valor completamente distinto. ¿Por qué? Porque yo voy a estar sumando 100 más 50, esto me va a dar 150, ¿ya? Y lo multiplico por 1.5. 100 más 50, 150 por 1.5, me va a dar 225 calorías, que es completamente distinto, son distintos, por eso lo hace que estén mal, ¿ya? La fórmula es de esa forma porque el factor de patología lo que busca hacer es aumentar un porcentaje del gasto energético en reposo. ¿Por qué? Porque la patología aumenta el gasto energético en reposo en una cierta cantidad de porcentaje. Y el crecimiento va después. ¿Por qué? Porque el crecimiento es lineal, ¿ya? No aumenta el gasto energético en reposo por sí solo, sino que lo va a hacer el gasto energético en reposo con la patología, ¿ya? Entonces, de esa forma. Entonces ya tenemos la primera parte que es la energía, ¿ya? Entonces ya tenemos la energía. Ahora vamos a ver las proteínas. Nuestro paciente, recordemos que tiene
5 meses y 10 días. Por lo tanto, yo busco, aquí tengo las proteínas, busco el grupo etario, y el grupo etario en donde se encuentra mi paciente es este, ¿ya? El grupo etario. Me voy a ir a las proteínas. Lo voy a escribir con negro. Proteínas. El grupo etario, ese rango es de 1,52 gramos por kilocalorías al día. Nuestra paciente pesaba 6,9 kilogramos. ¿No? Por lo tanto, yo multiplico 1,52 por 6,9 y esto me da 1,52 por 6,9, nos da 10,5 gramos al día. ¿Ya? Este paciente tiene menos de 6 meses, por lo tanto no hay digestibilidad porque la paciente solamente recibe fórmula láctea, ¿ya? Una vez que el paciente tiene una alimentación mixta, ahí se agrega la digestibilidad, ¿ya? Por lo tanto, este es el resultado que yo obtengo. Y además, tengo que calcular respecto a la energía, el valor calórico total, a qué corresponde. Por lo tanto, no hay digestibilidad ni tampoco aumento el porcentaje del valor calórico total. Lo que me salga es, ¿ya? Entonces, tengo 10,5 gramos, corresponden a tanto de, a ver, vamos a ver, 10,5 por 400 y dividido en las calorías totales, 659. Paciente, estas proteínas corresponden a un 6,4% del valor calórico total. También está bien si ponen solo 6% del valor calórico total. ¿Ya? Ese era el resultado de las proteínas. ¿Ya? No se agregaba digestibilidad porque el paciente solamente se alimenta con fórmula láctea, ni tampoco se aumenta el valor calórico total. ¿Perfecto? Ahora vamos a ver los lípidos. Los lípidos también les damos la tabla acá. Los lípidos están acá por grupo etario. Nuestro paciente tiene 5 meses, 10 días. El grupo etario que le corresponde es este. Por lo tanto, yo le podía dar entre un 50 o un 55%. Entonces, los lípidos eran entre un 50 a un 55%, ¿ya? Del valor calórico total. Por lo tanto, el rango iba de, de 36,6 hasta 59 por 0,55 hasta 40,3 gramos al día de lípido. Lípidos. ¿Ya? Sí, voy a hacer el ejemplo como que seleccionaron el 50%, ¿ya? Por lo tanto, los carbohidratos se calculan por diferencia, ¿cierto? Y si yo elegí el 50% y tengo 100 menos 50% menos 6, ¿ya? Eso me va a dar un 44% del valor calórico total, ¿no? Por lo tanto, ahí yo calculo con el 44% el valor calórico total. Sería 659 por 0,44 dividido en 4. Serían 72,5 gramos día de carbohidrato. ¿Ya? ¿Qué pasa muchas veces en estas edades? Que muchas veces no coincide, ¿ya? Pero de 44 a 45 no es tan terrible, ¿ya? Los líquidos. En clase, yo les dije ayer que
Los líquidos por Holly y Cejar, paciente crítico, con restricción de volumen. Por lo tanto, esta no aplicaba. Voy a ocupar este factorial. Y este paciente tiene 5 meses de días, por lo tanto su rango es este, y debiese ser de entre 130 y 155. Entonces los líquidos entre 130 y 155 ml por kilogramo de peso día. Por lo tanto, el rango iba a ir entre 130 por 6.9, entre 8,97 y 8,97, 155 por 6.9 y 1.070 ml al día. Y eso era lo que debían haber calculado, ¿ya? Espero que esta cápsula les sirva como para que vayan entendiendo un poco cómo son las fórmulas, y si alguno de ustedes tiene alguna duda, envíennos un correo, los invitamos a que nos manden correo y agenden una hora en el horario de atención de estudiantes para poder resolver sus dudas de forma presencial. Les dejo un saludo y que se encuentren bien.